día más. Con esta música no dan ganas de volver. Me trae recuerdos, música, te digo. la verdad que sí, eso que yo todavía Sí. No llegué ni a verlo ni a escucharlo, pero viste, No, uno reciente. siempre se lleva. El año pasado, cuando terminó Pato Negro, Sí. el ciclo de poesía y música y pintura que hacemos con el Milla, con Esteban Oliveto, Sí. terminamos todos en casa bailando Virus. Uf. Así que les mando un beso gigante a Nerina, Belén, Siempre a mí me a lleva Ariana, a todos los que estuvieron ahí. Me lleva a mi vieja cuando enceraba los pisos un domingo a la tarde. Con o esa música con esta encerás música, todo, el patio, la el radio pajarito. con el huevito, ¿viste? Y, Claro. el coso, y la música de Virus, sí. Genial. Así levantamos el martes nublado y frío. 6 grados está haciendo Julia ahora está, mismo. 6 grados. Muy invierno pampeano. Tristísimo para venir a pedalear. Ay, ni me diga, lo mío me está esperando ahí afuera. Ahora vamos a preguntarle a la invitada Perfecto. que tenemos hoy, que nos está hablando desde Unquillo, a ver cómo está allá el clima. Ella es licenciada en comunicación, participa en espacios literarios, instancias de lectura en voz alta y convocatorias relacionadas, realiza difusión de actividades culturales y de artistas, es integrante de Cobal, editorial cordobesa dedicada a libros de naturaleza. Actualmente reside en Unquillo, Sierras Chicas, Córdoba, desde donde se gestó Tal vez plantar un árbol, que es el poemario del que vamos a hablar hoy. Hola Ana Cepi, ¿cómo estás? Hola, qué gustazo. Al fin nos conocemos. Acá está gélido. Gélido total, gélido. Bueno, pero ustedes deben estar ahí. Debes estar en un lugar calentito. Yo recién llegué acá y dije, ay, qué bueno que está calentito, porque venía helada. Tengo una estufa que es una nave espacial y además justo hoy a la mañana escucho las motosierras que estaban de la municipalidad haciendo una poda y empecé a juntar todos los palitos que dejaron, así que la acabo de prender al palo, así que estoy en el mejor de los estados. Claro, un hogar es lo mejor, una estufa a leña es lo mejor, sí, para el frío. Nosotros acá estamos con estufa a gas, que no es igual, ¿viste? Es como la comparación entre la estufa a querosén y la estufa a gas. Bueno, el hogar o la estufa a leña Totalmente. Y la estufa a gas son dos cosas distintas. Ana... Igual estamos palo a palo en temperatura. ¿Dijiste 6 ahí ustedes? Sí. Entonces, Unquillo 6 también. Ah, no mira. Se ve, pero... Mira, frío. Bueno, frío. Sí. No, sí. Hoy no es día de Fernet. Ana, estamos acá, nos convoca tu primer poemario que se llama Tal vez plantar un árbol. Y para empezar a conocerte un poco, quería que nos contaras un poquito dónde empezó esto de escribir literatura, el oficio de la escritura. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, a propósito del libro, si es que el libro... Viste que una publicación por ahí invita a pensar este tipo de cosas. En rigor, cuando uno lo va habitando, no es que lo hace reflexivamente, no es que piensa cuándo empecé, cuándo terminó. Escribir es una constante y es una búsqueda constante que solemos tener. Sí registro desde súper chica encontrar en un diario personal, el ir escribiendo sensaciones que cuando me leo, me parece, cuando me percibo en lo que leo, digo, al final siempre, es como que siempre sentí que hay un más allá por decir, y lo necesité expresar de esta manera, ¿no? Con palabras escritas para mí, solo para mí, poder tener un espacio y de intimidad en el cual desarroparme totalmente, ¿no? Y poder expresar sentires. Entonces, registro desde que empiezo a escribir, a aprender a escribir, registro esas frases, sentires en distintos lugares, ¿no? Anotadores y demás. Y con el tiempo se transforman. Yo vengo de una casa donde, con una madre de profe de letras, una casa y una familia donde la biblioteca es un espacio y un lugar importante, diría sacrosanto, ¿no? La biblioteca y el piano eran dos cosas que estaban siempre. Entonces,
Eso para mí es natural llegar a una casa y mirar las plantas y la biblioteca que tiene una persona, por ejemplo. Entonces, Eso lo hacemos todos, claro, es son como que como, se te van los ojos así ahí como hago diciendo, la, "Wop, ¿qué hay claro, ahí?". ahí haces como el carnet de identidad de la persona, ¿no? O sea, Total, decir, bueno, total. a ver, dónde está parado, dónde está ¿Qué parada? está leyendo? Es ¿Qué eso, leyó? Ujú. sí, ¿Tenías eso, acceso a todos los exactamente. libros que había en tu casa o hubo alguno prohibido? Sí, tenía acceso, solo que yo nací en el 78 y Ujú. sé que en el 76, 77, justamente, madre profe de letras, sé que se enterraron muchísimos libros Claro. en mi jardín. Ujú. O sea, hay libros que después no fueron desenterrados, sí fueron guardados cuidadosamente como en plásticos gruesos para que no se echaran a perder, pero finalmente nunca se abrió eso. Y hay muchísimos libros en esa casa mía de origen. Eh, eh, que tienen arriba o casi al lado muchas plantas de jazmines. Hay alguno de mis poemas que incluye hablar de los jazmines, Ujú. eh, y tiene que ver con esa figura, ¿no? Libros enterrados y plantas de jazmines fuera, que crecieron casi como árboles, no como plantitas. Entonces, bueno, eso nunca se desenterró. Y sí siempre tuve acceso a muchísimos libros, inclusive a veces a las clases de literatura de mi mamá que me llevaba a la escuela, me acuerdo como mirarla hablando de literatura, supongo yo admirándola en mi profundidad, ¿no? Ujú. Hablando con pasión de los libros. Ujú. Eh, y entonces para mí fue natural leer, fue Hay natural, algo, nadie me lo me impuso. haces acordar un poco, bueno, perdón, a mi experiencia personal cuando mi vieja nos llevaba también mientras estaba dando clases. Y hay algo como no comprendido, ¿viste? Cuando uno participa de una clase siendo un niño, en el que la mamá o el papá está dando clases, hay algo de lo no comprendido pero es como una musicalidad en el fondo, ¿no? Es como si hay algo de la forma de hablar, de la forma de posicionarse, de ese que reconocemos como madre-padre, que no tiene que ver con el íntimo, el de la casa, pero hay algo de lo fascinante en encontrar esa figura, ¿no? Sí, además que yo nunca veía en ella que estaba dando clases, o sea, no la estaba pensando como una laburante que estaba ahí Ujú. cumpliendo una hora de trabajo, porque era niña, yo hasta la estaba Claro. escuchando, miraba la cara de quienes la escuchaban y miraba lo que se generaba. Ujú. Y además, justo en el caso de mi mamá, venía de una experiencia también de teatro, entonces ella siempre desplegaba como un recurso escénico que me hacía navegar en ese sentido que decís particularmente. Ujú. De hecho, representaban muchas cosas teatralmente después con sus estudiantes, y yo crecí de esa manera. Entonces, para mí, si bien siempre sentí mucha vergüenza y de mostrarme y de leer, Mm. para mí, ahora que me encuentro con la lectura de mi propio poemario, hay una especie de naturalidad que viene de algún lugar, tal vez de este, ahora que lo Ujú. estoy diciendo, Ujú. ¿no? Como un Y de una reencuentro palabra muy pero, habilitada. pero de esas primeras clases de literatura en las que eras una espía, digamos, alguien que espiaba, Sí, esos primeros accesos a la biblioteca, ¿no? Una biblioteca que seguramente te presentaba una diversidad bastante interesante, supongo. Eh, Digo, de ahí a el primer poemario debe haber pasado de todo, ¿no? toda la vida. Y me refiero al oficio de la escritura, a la lectura. ¿Cómo fueron los primeros pasos de aquel diario íntimo hasta, bueno, voy a armar un poemario? Claro, la verdad es que primero, viste que yo me reconozco, creo que nos pasa un poco, básicamente lectores, siempre lectores, toda la vida lectores, y en algún momento escribir, entonces yo siento que en realidad siempre lo que hice fue leer, y comerme los libros, así que como ver 10 cosas y decir quiero leer todo a la vez y todo me parece interesante, tanto de mi carrera formativa como que es la comunicación, como de todas, de cualquier otra cosa que Ujú. esté dando vuelta. Yo quería saber de todo. Entonces, eh, eso me provocó que muchos años sea solamente eso y que me escriba y deje
un montón de anotadores dando vueltas. Y en un momento, a propósito de la pandemia, me invita Pedro Santos de Luca, nuestro Pedro, nuestro querido ciclo y a Tato. un vivo, claro, y a un vivo de poesía dominguera, que yo sentí que era un montón para mí, pero a partir de ahí, de la gente que empezó a escuchar, digo, por esto también de la comunicación, que uno a veces no dimensiona lo que está haciendo, y me escuchan algunos poetas que luego se contactan por privado y que en el caso de Misael Castillo, que me acompañó todo el proceso, me dice, ¿tenés algo publicado? Decime cómo consigo lo tuyo. Y ahí yo por primera vez me pregunté si yo quería publicar algo de lo que... O así Viste que somos una generación, vos naciste en el 78, yo nací en el 77, viste que es una generación que va lenta con las publicaciones. Totalmente. ¿Por qué crees que sucede eso? Digo, no es una generación que fructifique en poemarios, en 2, 3 poemarios anualmente o en un poemario anualmente, ¿no? Es como que es otro el proceso, los tiempos. ¿Por qué crees que sucede? Sí, está re interesante la pregunta, porque me invita a navegar un poco por lo histórico-cultural de nuestra generación. Nosotros somos una generación post-proceso, primero, ¿no? Donde habilitar de nuevo la palabra me parece que ha llevado también su tiempo. También siento que somos una generación menos visual de redes y menos streaming que la que nos sigue. Entonces, es más nutrirse. A nosotros que nos criaron con el mandato de la familia, de la institución, de el trabajar todos los días, ¿no? De sostener, de hacer un trabajito muy, muy minucioso hacia adentro para recién mostrar hacia la afuera lo que somos después, pero con muchos fundamentos. O sea, yo tengo esa bajada, ¿no? Desde padres que pudieron ser universitarios después de la generación de inmigrantes. Entonces, recién ellos fueron universitarios, mi vieja sí vinculada directamente a las letras, y por ahí hay un envión ahí, pero en realidad si no era una vez que una está lista, recién muestra alguna cosa, ¿no? Con responsabilidad lo que estamos haciendo, la palabra, el valor de la palabra. Creo que eso ha sido transmitido a nuestra generación de una manera distinta al valor de la palabra hoy en la era de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la rapidez, inmediatez, del no tengo tiempo para escucharte, o sea, de un audio hay como algo un desligue largo, también respecto de la productividad, me parece, ¿no? Escuchándote, es como una generación que no se piensa desde la productividad. Hay como otro ideal, digamos, que en el que el arte es la manifestación de otras cosas, y por ahí no se piensa un poemario como un producto, un libro para ser vendido, mostrado, publicitado, ¿no? Sí, de acuerdo con eso. Pero también yo siento, inclusive me desafió mucho y me interpeló mucho en el diálogo intergeneracional con Misael, porque él claramente es de otra generación, esto de decir, dale, publicá, dale, sacá, largá, hay que hacer y terminar este, hacer otro, dale. ¿No? Él me planteó este diálogo de alguna manera, no explícitamente, pero sí lo sentí así. Y yo que tengo una personalidad que habitualmente soy de decir hacer, capricorniana pura, ascendente en Aries, o sea, es una cosa, no tengo escapatoria, soy decir hacer, y un sentir pisciano, o sea, un sentir muy poético. La verdad es que sentí que estaba como fuera de mí y que el que me estaba marcando el ritmo era él, en realidad. Entonces él tal vez no lo percibe como tal, pero yo siento que sin ese envión, tal vez no sé si hubiera publicado el libro. Inclusive. Bueno, Tato tiene una frase que ahora no me va a salir literalmente, que dice: la poesía es como el vínculo entre amigos, ¿no? Hay algo de eso también, ¿no? La poesía es un nicho muy, muy pequeño en comparación a otros géneros, inclusive literarios, y es casi como quienes escriben poesía leen poesía, ¿no? Es como una cosa ahí medio retroalimentada. Yo siempre digo que es un fogón. Y
vos sabés que estoy leyendo por primera vez los diarios en un libraco gigante de Alejandra Pizarnik, sus diarios, y ella dice en un momento, a lo largo de la narrativa, voy por la mitad, y va diciendo todo el tiempo, yo deseo y quisiera escribir algo narrativa, quiero escribir una novela, quiero hacer una novela, porque la novela en sí me parece un acto creativo, mientras la poesía, no soy yo quien escribe la poesía, la poesía en algún punto me desobliga de mí, dice ella. Y yo creo que ahí radica también el origen de esto que decís, de que seamos un grupejo, ¿no? Que siempre seamos un par alrededor de un fogón. Yo imagino, en mi fantasía, en algún lugar, digo, bueno, algún día vamos a llenar estadios, ¿no? Siempre amenazo eso, cuando estoy recitando, digo, algún día vamos a llenar estadios, van a ver. Y es como ¿no? Es como un contrasentido en sí mismo, porque una sabe que la poesía viene siendo y va a ser, y es como por un grupo. Es como, claro, ojalá nunca llene estadios, porque ahí habría algo de lo mercantilista que estaría funcionando y sería un problema. Se va a mercantilizar seguramente. Claro. Vos decías, nombrabas a Pizarnik y decía, la poesía me desobliga de mí. Y sin embargo, en tu poema, Tal vez plantar un árbol, en el prólogo se habla de una especie de autoficción. Sí. ¿Cómo es esa tensión? Porque estás nombrando, ¿no? Casualmente traes, no creo nunca casualmente, pero digo, traes la palabra de Pizarnik para decir la poesía se escribe por sí misma, ¿no? Me desobliga de mí, y sin embargo, el poemario, que tiene una escritura muy desmalezada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un trabajo de autoficción. ¿Cómo es ese borde? Bien, hay un hecho puntual que también me invitó a la publicación y que tiene que ver con algo bien concreto y real, que es la partida de un hijo, ¿no? Entonces eso hay una raíz profunda que las personas que me conocen la saben, que tal vez que invite que después del dato al releer el poemario en clave distinta, total, ¿no? También seguramente, pero yo he trabajado mucho con Misael justamente ese límite de mi yo y mi yo poético, y poder trabajar también a través de la tensión que implica un silencio, del no decir todo, que ahí estés vos, ¿no? Que ahí estés vos con tu lectura, que sos quien me está leyendo. Claro, hay entonces, una búsqueda de un lector, digamos, que de alguna manera puede reposicionar en ese sentido, ¿no? Y el silencio también como una apuesta a la palabra que nunca es suficiente, ¿no? Exacto. Que ahí yo creo que en eso, de que lo que dice Pizarnik justamente me desobliga de mí, como que en esta dimensión que hay una parte que excede lo que la intencionalidad con la cual escribimos, el laburo que después le pusimos a ese poema, y hay algo que igual excede, que vuela a un horizonte o a determinados lugares, que es inmanejable, es inconmensurable, y vaya a saber a dónde le lleva a cada persona. Total. Entonces, ¿no? Hay un punto de partida que yo puedo decir, bueno, viene de acá, lo laburo de esta otra manera, ficcionalizo, pero después, bueno, ¿no? el martes pasado hablábamos con Dafne Piedmont y ella decía, bueno, hay poemarios míos que trabajan la autoficción y no sé qué, pero qué embole, ¿no? Qué embole cuando la gente me pregunta y viene y me dice, ¿es verdad que en este poema vos hablas de tal cosa, ¿no? Y capaz que no me pasó. ¿No? Hay como también un prejuicio acerca de que la poesía es lo vivido. Sí. Que no pasa en la narrativa, ¿no? Uno en la narrativa acepta más el pacto ficcional y dice, bueno, esta persona, o acá hay una voz que me está contando una invención. Sí. De eso que estás diciendo también habla la Tere Andrueto, que escribe mucho más narrativa que otra cosa, que es vecina de acá, de Unquillo.
Y que tiene unos y poemas dice, tremendos también. tremendos también, y en las últimas publicaciones de ella explicita, dice, ¿dónde si no encontrar recursos que en este baúl propio? O sea, entonces a mí permanentemente esto que vos decís me inquieta, y es un tema que lo tengo en discusión permanente, de una discusión muy interesante, me está rumiando todo el tiempo, ¿no? Esto de qué embole, y a la vez yo siento que la poesía no es solamente un modo de expresar, es un sentir distinto a algunas cuestiones. Entonces que en ese sentir, no todo es mi sentir, tal vez sea una percepción mía de otro sentir, o una construcción de años para llegar a decir, en el poema Padre hay un dique de distancia entre tu aire y el mío. Yo en un momento que digo eso, no es o sea, ahí hay algo, hay una construcción y hay una lectura de un sentir y una cuestión que no tiene nada que ver con una literalidad, ¿no? De mi biografía, y a lo mejor para quienes me conocen dicen, ah, esto capaz que tiene que ver, ¿no? Lo leen con tal cosa y presumen. Claro. A mí me resulta muy rico cuando alguien me dice por dónde se ha ido y a dónde lo han o la han llevado mis poemas, más que en ese esfuerzo de interpretar. Yo no sé por qué existe, a nivel psicológico, por ahí estaría bueno saber esta cosa de decir, pucha, todo lo que está escribiendo será exacto, porque todos, también como lectores lo hacemos a veces, ¿no? O sea, digo, nosotros nos quejamos, pero lo hacemos a veces, de decir, che, ¿esto lo habrá vivido o no? Ese no sé si es el morbo de, ¿no? De querer escarbar. Bueno, porque hay un pacto capaz, ¿no? Está el pacto ficcional entre el lector y el autor, y bueno, vamos con esta verdad de este mundo ficcional, y eso está buenísimo. Recién decías, bueno, la Tere dice, decimos la Tere a la Tere Andrueto, porque no hay otra en literatura. Digo, esto de recabar un poco del cajón propio, y me hacías acordar un ensayo de Mary Oliver en el que ella dice, bueno, uno cuando escribe no es el yo de la infancia, ¿no? Es como, bueno, es una fuente a la que va el caballo alado y debe masticar mucho eso, para, supongo, entiendo, entre líneas, para que se transforme en poesía y no sea un también diario íntimo, ¿no? Sí, está bueno esto que traes. Yo también en el propio proceso reconozco que este primer poemario es un nacer. O sea, sí, en mí tal vez evolucione esto y se vea distinto en progreso, ¿no? En cierta progresión luego. Ya de hecho me siento que escribo distinto a hace 2 o 3 Eso años. te iba a preguntar. Este manojo, claro, ya me siento, es más, inclusive elegí un poema más viejo, que participé en una antología, y otros de tal vez Plantar un árbol, para leer, para ver si se percibe, ¿no? Ese saltito, ¿no? Ese escalón distinto, esa plataforma distinta, y yo siento que ya ahora me pongo a escribir y es totalmente distinto del vamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese diálogo también va evolucionando de una manera que enriquece, y que luego ojalá pueda ser traducido en la escritura y se perciba, y bueno, ojalá. Eso, ¿no? que percibís como rupturas en distintos momentos de tu escritura, también te permite ver continuidades en la voz poética. Digo, ¿ves de alguna manera que hay algo de tu voz, ¿no? Yo siempre digo que el estilo personal aparece cuando uno puede como escuchar atrás de la puerta y saber quién es el que está hablando, ¿no? Aparece ahí como una voz sí lo fortalecida. Hay, claramente. Sí, hay una cuestión. ¿Qué continuidades crees que aparecen en tu poesía, sean temáticas o las que fueran? Sí, hay una cuestión de identidad propia, que yo creo que tiene que ver con algo que a mí que siempre estuvo, que tiene que ver con, lo voy a decir como por la negativa, la desafección.
a mí la desafección en todos los sentidos de la humanidad es algo que evidentemente me ha movilizado mucho, ¿no? La desafección en sentido general, digamos, de los otros para conmigo y de mí misma para con la vida, ¿no? También. La desafección podría llamarlo así como un gran genérico, entonces que siempre me ha movilizado, y cuando me leo desde los 12 años qué cosas me pasaban y me leo ahora, digo, bueno, a ver, el huequito es muy parecido, ¿no? En su cavidad, la falla acá pasa por este lugar, ¿no? La falla tectónica pasa por este lado, y me parece que tiene que ver con la desafección. Me parece que eso es algo que yo miro, que miro muchísimo, y que eso hace que me provoca la erupción, digamos, de las palabras, el querer expresarlo de alguna manera, lo inexpresable en realidad, lo inenarrable. A la hora de escribir, entonces, la palabra, ¿la buscás, digamos, o sucede? Digo, decís, bueno, me voy, viste que hay gente que se sienta a escribir todos los días, cosa admirable. No, ese método, ojalá. No, bueno, hay gente que sí, viste, o se propone, voy a escribir un poemario sobre tal temática, y hay gente que no, que va mascullando en interioridad, y un día, sí, o de repente, bueno, tomados por la musa, no sé, sí, ¿cuál es de tu situación? Hay dos cosas. Hay por un lado que se me viene y voy como elaborando, y en algún momento logro sentarme y decir, esto es, pero, y entonces hago la primera ese arrojo. Pero también me pasa otra cosa, como hija de profe de letras, y en esto me identifico mucho con algo que una vez escuché que dijo el Dani Villaverde, y que le puso a su libro Aiga, en esta cuestión de la corrección de las palabras, de la erudición, del conocer muchas palabras, de usar términos raros. Fue algo que inclusive trabajamos mucho también con Misael, del uso de la palabra como inaccesible para todo el mundo per se, ¿no? Como a mí ¿te gusta más una poesía más coloquial, digamos, con un lenguaje más cercano? Sí, sí, claro, sí, porque después tenemos como un Orozco que también usa palabras inhallables, claro, y está buenísimo, claro, lo que hace, ¿no? Y está buenísimo, y me encanta navegar en eso y salir a buscar también palabras, a ver qué significan, o sea, me encanta, pero yo me imagino distinta la lectura de mis cosas, y yo quiero expresarme de una forma distinta, porque es una ruptura también con todo esto más académico y de lo correcto, con un discurso con el que crecí. Entonces también es una ruptura con eso. Tal vez una podría escribir mucho más así. Sin embargo, tu poesía no es slam. No, tampoco, pero eso sí es también fruto, me parece, todo un trabajo que se ve en el poemario, tal vez no todo lo anterior. En el poemario está trabajado mucho. Sí, se nota, casi como, claro, minuciosamente. Sí, entre Misa, que tiene esa mirada de lince, digamos, y la cuestión propia de querer pulir hasta que realmente tenga un brillo propio cada cosa. Ha habido mucho trabajo. ¿Dónde decís, bueno, hasta acá el trabajo, o hasta acá la sugerencia del otro? Bueno, en mi caso fue sobre el final del proceso, y hubo un momento que dije, creo que crecí, porque le estoy diciendo que no, me estoy plantando en todo, y estoy viendo de una ramita que salió la hojita, que ya está verde, y ya no la quiero que siga creciendo, ya está, ya salió una hojita. Yo con esto, acá me parece que está el... si no eternamente con la historia de la autoexigencia, podría trabajar un poemario, no sé, 20 años, digamos. Sí, ¿no? Y con el riesgo de que uno pierda por ahí lo que decía el poema, ¿no? Exacto, en esa búsqueda de perfección. Hay algo interesante que dice Diana Velesi, creo que es Diana Velesi, no me quiero equivocar, pero algo de la falla, ¿no? Que tiene que estar, ¿no? Sí, cuando inclusive,
Está muy Sí, trabajado, ¿no sentís como sí, una... sí, he escuchado que a ella decir eso, y la verdad es que yo también siento que, viste que hay algunos poemas que nos gustan más que otros, Ujú, hay algunos que no sabes por qué, pero están ahí, ujú. no los terminás de sacar, Los pero querés. tampoco estás enamorada, ¿viste? Ujú. ¿Viste? Es como una relación así un poco, bueno, ahí va, vas Mm. conmigo, pero no sé si tanto, pero no te puedo sacar de mi Es como vida, el digamos. amor, Entonces, ¿no? Uno ve las virtudes y ve exacto, los defectos también. Ajá, exactamente, exactamente, y es justamente todos esos caminos sinuosos que nos lleva el amor mismo y es exactamente igual. No lo puedo desconocer como hijo de ese poema, ujú, pero a la vez no lo siento tan propio, pero bueno, ¿qué tiene de mí que me incomoda? ujú, Bueno, ujú. pero está ahí, entonces lo voy a dejar ahí porque me siento mejor que Claro, esté, un y poco siempre considerando, ¿no? Que el poemario este es un poemario de iniciación, exacto, ¿no? Como, exacto. como agradeciéndolo en un punto y dejándolo ir en otro. Sí, Ana, sí, antes de que nos quedemos sin tiempo, porque yo me quedaría charlando con vos mucho más, no quiero que los lectores primero no sepan dónde conseguir el libro, dónde se consigue tu bien, poemario bien. y si tenés algo para compartirnos para leer. Dale, buenísimo. Mira, primero decirte que esto es una autopublicación, así que es algo que Ujú, hice con mucho esfuerzo y un poco con algún cierto saber del editorial para la cual trabajo ahí una palanca, digamos. ujú. Entonces, ahora que pasa la distribución es súper casera, es de mi parte, es en espacios compañeros, amigos, O sea, te tienen que y escribir a vos, buscarte en sí, Instagram, en en las redes Facebook. hay un par de lugares, hay un par de Ujú. lugares físicos, en breve va a haber un par de lugares también en Buenos Aires, Vi en Poesía pero en Ambiente, Córdoba, en Buenos ¿no? Aires, Con el Ale. Poesía Ambiente tras las Ajá. sierras, en Cosa Seria Libros en Neuquén, Ujú, acá en Unquillo en un par de espacios independientes y también en Córdoba Capital en los Jarasca Libros ujú. y está en Mercado Libre por supuesto, pero por supuesto que también sale más caro el envío que el poemario, o sea Claro, que claro, descartemos esa chance. Escribiéndome a mí es mucho más fácil porque siempre hay gente que viaja, que lo claro. podemos hacer enviar, así que por mis redes, Ana Cepi Prensa va Genial. bien y Genial. así Bueno, así se mueve, así te conocen, pero para que te terminen de conocer, estaría bueno si tenés algo para compartirnos. dale, dale. Voy a leerte uno viejo de La voz que nos habita, que es parte de una antología, y voy a pasar a uno de tal vez plantar un árbol. Mm. Hay vértices imposibles, curvas impermeables. Tal vez la impotencia del amor lo explique mejor. El ser a destiempo, el no ser, el vendaval que nos deja inestables, algo nuevo que se presenta ahí, concreto. No hay contundencia que sea tal, ni canoas que se usen siempre para navegar. Igual, vamos a la orilla, miramos el pronóstico, zarpamos. No hay amor que sea todo el tiempo. Así estamos. Tremendo. Bueno, esa es parte de esa Ujú. antología y de tal vez plantar un árbol. Voy a leer el que da título al libro. Tengo un pico en la mano, me rodea mi patio, no puedo escapar. Le doy a la tierra, un tronco, mi rabia, sigo cavando. La impotencia es una puerta que no para de crujir. Las partidas suceden, después de todo, como aquel día que de un carro cayó mi pico y me pregunté, ¿para qué querría yo tal cosa? Tremendo. El poemario es... No, no lo voy a calificar, pero es muy conmovedor. La verdad que análisis críticos literarios no, en este espacio no hacemos. Academicistas no. Está bueno recuperar el oficio desde el oficio mismo, que lleva toda una vida y que siempre, nada, propone nuevos hallazgos y eso está buenísimo.
Así que, bueno, nada, agradecerte por formar parte de estas entrevistas 2024 y ojalá que el libro llegue a todos lados. Sí, yo te agradezco muchísimo, Juli, el espacio, el amor sostenido puesto en cada programa. Me he dedicado muchísimo a escucharte mucho antes de saber de este espacio que iba a tener. Siempre he estado del otro lado, admirando esa labor de casi de seguir surciendo, ¿no? Historias, de ir armando, mostrando esta trama que somos, este fogón. Entonces, yo siento esa calidez a partir de tus palabras, sin conocerte cara a cara. Ya nos vamos a conocer seguramente en algún fogón. Seguro, seguro. ¿Puedo regalar uno más y terminamos? Dale, por favor, sí. Dale, robo un segundo más. Me decías, mientras comíamos, cómo pesaba todo. Yo miraba por la ventana, sentí un recuerdo que migraba en fotos viejas, mías. Abrí unos estantes llenos de cosas. Me preguntaba en voz baja, ¿esta es mi casa? Reconocí su aroma, perfecto, porque crecí entre jazmines. Hermoso, y con la anécdota que contaste antes. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Te mandamos un abrazo inmenso y ojalá pronto nos encontremos en algún lugar. Un beso inmenso, abrazo poético. Gracias por el espacio. Bueno, así pasaba Ana Seppi en otro martes de literatura de Siempre Soy y nos volvemos a encontrar el próximo martes.